Bendito Padre Celestial, en esta hora, Jesús. Oh, aleluya. Señor, tu nombre poderoso, Señor grande. Estamos rogando, Jesús, en esta mañana, para que tú, Señor, seas dirigiendo, Señor, las palabras. La boca de nuestro hermano Juan Carlos, Señor, con denuedo, Señor, sea predicando tu palabra. En el nombre de Jesús estamos confiando, Señor, que tú tienes el poder, la autoridad, Señor, para dirigir la boca de este hombre, su mente, su corazón, y todo lo que él diga en este lugar sea dirigido por ti, Señor. Que la unción tuya, Señor, se derrame sobre él en esta mañana, y cada uno de los presentes pueda sentir, Señor, el renuevo, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús estamos confiando y creyendo, Señor. Hoy presentamos a este hombre en tus manos, Jesús, para que tú le dirijas. Todo lo que él haga en este lugar, Señor, sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús, oh, aleluya, hay inmenso poder. Bueno, Juan Carlos, por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Démosle una alabanza al Señor. ¿Cuántos repiten esa alabanza para Jesús? Aleluya. Bien, hermano, vamos a leer la palabra de Dios para que estén cómodos. Y lo vamos a hacer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 22, desde el versículo 31 y 32, que dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a leer también lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 17. Vamos a leer aquí. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estén cómodos, tengan la amabilidad en esta mañana. Quiero saludar, bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda nuevamente de estar acá, hermano, y poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. De igual manera saludando al hermano Elías, su familia, sea el Señor ayudándole grandemente, al comité de misiones también, que el Señor les bendiga por toda esta programación que ellos se esfuerzan para hacer. También saludo a toda la honorable junta local, deseándoles que el Señor también les bendiga a ellos y a toda su familia, a los ancianos, los niños, los jóvenes, los amigos también, y a toda esta amada iglesia del Señor Jesucristo que compró con su sangre en el Calvario. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, hermano, en esta mañana quiero tratar un tema que es podríamos decir, el plan bandera que tiene el consistorio este año: fe siempre, fe siempre. Hay una pregunta que el Señor hace en uno de los evangelios y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Queriendo decir con esto, hermano, que quizás en estos últimos tiempos la fe en algunos desaparezca, o que su fe sea quitada del Dios vivo, del Dios verdadero. Cuando hablamos de fe, hay que entender también que toda persona nace con esa capacidad de creer. Eso es lo que se le llama una fe innata. Lo que es que muchas veces, dependiendo en la cultura que nacemos, dependiendo en el lugar que nacemos, así también vamos ubicando nuestra fe en algo que nos presentan. Por ejemplo, es fácil conocer si alguien se levanta en una cultura donde la creencia está fundada en un fulanito de tal, pues eso van a creer. Si la mamá y el papá levantan a los niños creyendo en santo fulanito, en eso van a creer los hijos y en eso le van a prender una vela y en ese le van a celebrar una fecha especial. Pero porque hay una comunicación, hubo una pedagogía
porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y usted nunca va a creer en algo en el cual nunca ha oído. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, el evangelio de salvación, toda persona inmediatamente esa creencia innata que con la cual nace, esa fe innata, inmediatamente se ubica en alguien. Y en este caso se ubica en Jesucristo de Nazaret, que es el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Hay una alabanza para el nombre del Señor. Entonces, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Eso es tener fe. Sabe que no en todos los aspectos la fe se mide de la siguiente manera. Por ejemplo, en el concepto que más hablamos nosotros los cristianos es la fe. Usted escucha a la gente del mundo: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y fe, y fe. Es una de las palabras que más se utiliza. Por ejemplo, para un oriental se le llama el poder del pensamiento positivo. Visualízalo, que lo que tú visualices y te enfoques, eso te llegará. Pero eso no es la fe del Señor. Hay cosas que uno quiere y anhela, pero si no están en los planes de Dios, nunca le van a llegar. Y de pronto la persona se puede cansar pidiendo algo, y el apóstol Santiago dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. Entonces, cuando usted pide bien y tiene la fe, de cierto le va a venir eso. Sino que a veces pedimos cosas que ni las necesitamos, y Dios no te va a dar algo que tú no necesitas. Así de sencillo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para un oriental la fe es ese. Cree que todo va en la fuerza de el pensamiento. Lo que tú visualices, en lo que tú te enfoques, en lo que tú te concentres, en lo que tú te autoconvenzas, eso va a ser. Eso es tener fe en la fe. Pero la iglesia del Dios vivo tiene fe en uno que se levantó de entre los muertos, en uno que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, las doctrinas que nosotros vemos aún han invadido los canales de televisión, la internet. Eso se llama, ahora eso se llama el neopentecostalismo, lo nuevo, los nuevos pentecostales, donde muy poco se menciona a Dios, sino que se menciona en lo que tú visualices, en lo que tú puedas concentrarte, eso te va a llegar. Eso es tener fe en la fe, gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y esa mezcla se le llama sincretismo. Mezclar algo que aparentemente parece bueno y mezclarlo con algunas culturas. Gloria al nombre del Señor. Hermano, pero Dios no es un Dios de culturas. Nuestro Dios es un Dios eterno. Gloria al Señor. Y que se mete en las culturas, sí, para presentarse como en la solución a la condición del ser humano. Entonces mire el concepto que tiene un oriental acerca de la fe. La fe de las personas que no realmente han conocido a Jesús es una fe centrada en la persona. De allí que alguien de esas denominaciones deben de tener un referente para que pongan la fe en el vicario, para que pongan la fe en el profeta, para que pongan la fe en el reverendo, pero aquí no. Aquí hay uno en el cual ponemos nuestra confianza y nuestra certeza, y ese se llama Jesucristo. Aquí puede pasar el predicador que quiera pasar, gracias a Dios que lo usó, gracias a Dios que utilizó a fulanito, pero aquí la honra y la gloria y nuestra fe está puesta en el dueño de la iglesia, gloria al Señor. Hay una alabanza para el nombre del Señor. Mire que la fe tiene algo bien definido. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que uno no las ve. Por ejemplo, yo nunca he conocido el cielo, pero yo estoy convencido que para allá voy con el Señor.
Yo nunca he visto a Jesús, pero la Biblia dice que un día lo vamos a ver tal cual como Él es. Y eso es lo que, bueno, no sé usted, pero eso es lo que me mantiene a mí estar en la iglesia, que un día le voy a ver. Tomás, cuando el Señor se levantó de entre los muertos y se presentó a sus discípulos, Tomás no estaba en ese momento. Y cuando llegó Tomás, oye, se nos apareció el Señor estuvo con nosotros. Tomás dijo, si yo no viere su costado y metiere mis dedos, si no viere sus manos y sus pies, no creeré. Y resulta que un día estando Tomás ahí, el Señor se les apareció y le dijo, pasa a vosotros. Y cuando Tomás lo vio, dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Y entonces el Señor le dijo, ven acá, Tomás, dame tu mano. Le cogió la mano y se la metió en el costado, que ahí estaba la herida todavía. Le metió sus dedos en la llaga de las manos y de los pies. Y le dijo, ¿sabes algo, Tomás? No seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, gloria al Señor. Aquí está esta iglesia que fue verdad que no vio eso, pero lo creemos fielmente, gloria al Señor. Y estamos convencidos de que Cristo se dio en el Calvario, pero también se levantó y está en medio de su iglesia para siempre. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Entonces en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra fe viene del griego pisteus, que significa creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha. El escritor a los Romanos en el capítulo 10, desde el versículo 14 al 17 dice, ¿cómo pues predicarán si no fueren enviados? Pero también dice que la iglesia es la que envía, pero hay algo muy interesante. De esta manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si hay algo que nos ubica a creer, es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, lo cual dice el Señor, hacéis bien en guardar, como una antorcha, gloria al Señor, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga y esclarezca en nuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, es la que nos ubica, la que nos muestra quién es el Señor, cómo actúa Él, gloria al Dios. Entonces, cuando uno lee la palabra, escucha la palabra, entonces puede ir conociendo al Señor y así tu fe se va acrecentando. Hay algo muy interesante, hermano, que la fe tiene una peculiaridad, es algo peculiar, y es depende del objeto en quien yo la ponga. La fe en sí no es viva ni es muerta, sino que ella toma vida dependiendo en quién la ponga yo. Alguien, por ejemplo, puede tener su fe en San Gregorio, puede tener su fe en Santa Fulanita, pero resulta que si eso no es vivo, su fe es muerta. Pero cuando usted pone su fe en el Dios vivo, entonces su fe también es viva, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 15 les dice, si Cristo resucitó, en realidad, y si en realidad Él no resucitó, mi fe es vana. Pero si yo creo que Él resucitó y en verdad es así, mi fe es viva. Cristo se levantó de entre los muertos.
Cristo vive y permanece para siempre. Y todo aquel que coloca su fe en el Dios vivo, esa fe que tiene es viva. Pero si su fe está puesta en algo muerto, su fe es muerta. Entonces yo creo que en esta mañana aquí hay conmigo personas que hemos puesto nuestra fe en el Dios vivo, gloria al Señor. Y si nuestra fe está fundada y está puesta en el Dios vivo, nuestra fe es viva. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dependiendo en quien tú pongas la fe, así tu fe va a ser. La fe está esperando donde lo ubiques para ella tomar color. Y cómo no mencionar cuando se habla de fe, aquella mujer que sufría del flujo de sangre por 12 años. Cómo no mencionar un caso tan hermoso, gloria a Dios, de esta mujer que la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Gloria a Dios. Había quizá visitado los mejores especialistas. Le decían, hazte tal remedio, y lo compraba y nada sucedía. Eran 12 años con un flujo de sangre. 12 años, hermanos y amigos. Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús, que es Dios manifestado en carne, que es el Dios vivo. Por eso le digo, dependiendo en quien tú pongas la fe, así tu fe va a ser viva o va a ser muerta. Pero ella colocó su fe porque escuchó hablar de uno que hacía milagros, que hacía prodigios. Quizás ella escuchó hablar que un día iba una mujer llorando a su hijo porque lo iban a enterrar, y que Jesucristo solamente con decirle, muchacho, levántate, el muchacho inmediatamente se incorporó y se lo entregó vivo a su madre. Quizás ella escuchó hablar también que un día Jairo se le murió su hija, y que este Jesús entró con Pedro, con Juan y Jacobo, y cuando estaba frente a la muerta, gloria a Dios, le dijo, levántate. Y aquella que estaba muerta inmediatamente le entró oxígeno a sus pulmones, comenzó a respirar, su corazoncito comenzó a latir nuevamente, y se la entregó viva a su madre y le dijo, denle de comer. Y ella dijo, en ese voy a ubicar mi fe ahora. Porque quizá la había puesto en el médico, y no es que sea malo, pero es que hay cosas que al médico te tiene que decir un día, ya yo no puedo hacer nada. ¿Cuántos con COVID en este año, en el año pasado, tuvieron que decirle, llamar a los familiares y decirle, lo sentimos, no podemos hacer nada? Pero ¿sabes qué? Que nada más por las noticias salen algunos que se han recuperado, y solamente salen los muertos. Pero también en esta pandemia Jesucristo ha sanado de COVID a muchos hermanos y de muchas personas, aunque no se mencione mucho, pero más son los que Cristo, hermano, ha sanado del COVID. Hay una alabanza para el Señor. Y ella propuso en su corazón, con esa fe viva en Jesús, si tan solo yo tocar el borde del manto del Maestro, quedaré libre de este azote. Esa era su fe, gloria a Dios. Si hubiera puesto quizás su fe en otra cosa y tocar el manto, no hubiera sucedido nada. Pero fue que la puso en el Dios vivo. Y la Biblia nos muestra que ella, como pudo, no sé de qué manera, se acercó donde estaba Jesús, tocando aquel borde del manto del Maestro. Y cuando tocó el borde del manto del Maestro, ella sintió que aquel flujo de sangre que tenía por 12 años inmediatamente cesó. Sintió tranquilidad, sintió descanso, gloria a Dios. Y el Señor le dijo, bueno, ¿quién me ha tocado a mí, Pedro? Yo sentí que me tocaron, Señor. La multitud te aprieta, y ¿cómo dices tú quién me ha tocado? No, es que a mí me han tocado es por la fe. Sentí un impacto diferente, gloria a Dios. Yo sé que hay gente que me aprieta, yo sé que hay gente, pero es que este toque fue diferente. Me tocaron por la fe, gloria al Señor. No sé si en esta mañana alguien se atreve a tocarlo a Él por la fe. Le has estado pidiendo a Dios por alguien, por alguna enfermedad hace tiempo, gloria a Dios. Pero en esta mañana ten fe siempre, gloria al Señor. Que Dios pueda hacer algo contigo, bendito el Señor. Y cuando la mujer se vio descubierta, llegó donde Jesús. Señor, yo fui quien te toqué.
Era que tenía 12 años, Señor, de estar sufriendo con un flujo de sangre. Los médicos me habían desahuciado, la plata se me había acabado, los bienes que tenía. Pero yo propuse en mi corazón que si tan solo yo tocara el borde de tu manto, yo iba a quedar libre de este azote. Y una vez que toqué el borde del manto tuyo, yo quedé sana. Dijo, bueno, vete en paz, mujer, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. ¿Por qué no mencionar también a aquella mujer, la mujer sirofenicia? Aquella mujer que se acercó al Señor y le dijo, Señor, salva a mi hija que está atormentada de un demonio. Y el Señor no le prestaba atención. Y los discípulos decían, Señor, despídela, porque es que esta mujer da voces tras nosotros. Mira, esta mujer está cansona ya, despídela, dile que se vaya. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Que cuando el Señor ve a esta mujer le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Es decir, no te conviene y no te pertenece de esta bendición. Pero esta mujer, aleluya, con la fe que tenía, se fue y se humilló y le dijo, Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas, aleluya, que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que yo no merezco esta bendición, pero si siquiera me dieras una migaja de esa bendición tuya, mi hija va a quedar libre del demonio. Y sabe algo, hermano, que el Señor se sorprendió. El Señor, aleluya, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta era una fe inquebrantable que tenía esta mujer. Era una fe que ni aún los insultos, que ni aún quizás aquellas palabras del maestro la pudieron detener. Y el Señor le dijo, ¿sabes algo, mujer? Así como creíste, así te sea hecho. Por esa fe que tú tuviste, tu hija ahora mismo queda libre de ese demonio que tiene. Y cuando llegó a su casa, su hija estaba libre del demonio por una fe inquebrantable que tenía esta mujer. Gloria al nombre del Señor. Hay una alabanza para el nombre del Señor. No era la fe en sí en ellos, fue que ellos pusieron su fe en el Dios vivo. Y cuando tú pones tu fe en el Dios vivo, tu fe se vuelve viva, una fe que hace milagro, una fe que salva. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces algo tan importante, hermano, que no podemos tener fe por un momento nada más. Fue lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. A veces tenemos fe por un momento, pero a veces las circunstancias hacen que la fe de la persona vaya menguando. Hacen que la fe de la persona se vaya extinguiendo. Porque tengo 2 años de estar orando por algo, porque tengo 5 años de estar orando por una petición y ya no le oro más al Señor. No, no, no. En los momentos en las circunstancias angustiosas hay que seguir confiando. A veces creemos que Dios está con nosotros cuando nos responde y nada más. No. Dios a veces espera porque el tiempo de Dios es perfecto. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Pedro en un momento vio al Señor que venía caminando sobre las olas. Y cuando le vio le dijo, Señor, permite que yo vaya donde ti también. Bueno, listo Pedro, hágale. Y Pedro le llevaba mucha fe y comenzó a caminar por las olas. Pero hubo un momento que las olas eran tan fuertes y lo querían hundir y Pedro le falló la fe y se estaba hundiendo. Y entonces clamó, Señor, sálvame que perezco. Jesús lo tomó por la mano y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Si ibas caminando bien, si hubieras tenido fe, hubieras llegado donde mí. No dejes que las circunstancias ahoguen tu fe. Porque llegan momentos duros donde te van a decir, tantos años orando por lo mismo, tantos años con esa petición, y todavía tú sigues orando por eso, y todavía tú con eso, síguele orando a Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. No quites tu fe de tu Señor. Hay gente que con esta pandemia, hermano, han alejado su fe de Dios por estas circunstancias que están viviendo,
porque quizás no tienen un empleo, porque quizás los botaron de la empresa, porque se le acabó el negocio, quién sé yo, de pronto cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué han hecho? Que se han ido a buscar otras cosas. Pero por encima de eso, mantenga su fe en el Señor. Siempre tenga fe en el Señor, hermano. Por muy grande que parezcan las adversidades, tenga siempre la fe puesta en el Señor. Recuerde que el profeta Habacuc, en medio de una circunstancia igual, donde veía que el pueblo de Israel iba a ser sitiado por otro rey, por otro imperio, y que iban a ser transportados a Babilonia, él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los corrales no den mantenimiento, aunque sean quitadas las vacas del corral, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y entonces sigue diciendo: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Es que ahí es donde se ve la fe. No son en los momentos buenos. La fe genuina del creyente se ve realmente es en los momentos duros. Cuando te falta la comida, cuando en la nevera vas a buscar y no me encuentras esa agüita fresca, entonces ahí es donde realmente nuestra fe es probada. Pero mire, cuando tu fe es original, cuando tienes una fe genuina, es comparada como el oro, gloria a Dios, cuando lo meten a refinarlo en el horno. Oh, gloria a Dios, entre más fuego le dan a ese oro, aleluya, va dando un brillo más hermoso. Las escorias van desapareciendo, gloria a Dios. ¿Sabes algo? Que las pruebas, las luchas y las dificultades deben más bien poner a brillar tu fe, gloria al Señor. Démosle una alabanza a Jesús. Fe siempre, fe siempre. Usted sabe por lo que tuvo que pasar Abraham hasta que Dios le diera el hijo. Cuando Dios le hizo la promesa, pasaron 25 años hasta que Dios le dio su hijo Isaac. ¿Sabes que son 25 años? ¿Ah? Hay gente que ha comenzado a orarle al Señor por una petición, por algo, y si no ven respuesta a los 2 meses, listo, no va más. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Mira las estrellas del cielo y cuéntalas, Abraham. Así va a ser tu descendencia de innumerable. Cuenta la arena que está a la orilla del mar. Así va a ser tu descendencia que no se puede contar. Y le dio promesas, gloria a Dios. Pero tuvieron que pasar 25 años. En ese proceso, alguien hubiera podido decir: no, voy a buscar al médico, al ginecólogo. ¿Sí? Hay un remedio bueno, le hubieran dicho a Sara: hay un remedio bueno, Sara, bebe miel de abeja, que eso limpia la matriz y de seguro tú vas a tener un hijo. Y jarabe de tutumo, bébete un jarabe de tutumo, que ese es bueno. No, Abraham esperó pacientemente, hermano. Si a Abraham se le hubiera ido su fe, no hubiera obtenido la promesa. Por eso, cuando el Señor llega donde Sara, y estaba Sara escondidita por ahí atrás de la puerta, y le dice: Abraham, Sara para el otro año va a dar el hijo. Sara se echó a reír. Sara dijo: ¿cómo que ya yo siendo vieja, de 90 años, cómo que yo voy a dar a luz? Voy a volver a tener deleites, si ya se me fue la costumbre de las mujeres. Ya se le había cesado la costumbre. No había posibilidad. No había un óvulo que pudiera ser fecundado por un espermatozoide. Y cuando dice volveré a tener deleite, quiere decir que Sara y Abraham nada de nada, hermanos. Pero las cosas de Dios, hermanos, Él es el Dios que obra en medio de lo imposible. Hay cosas que aparentemente al ojo humano y a la naturaleza son imposibles.
Pero nuestro Dios es experto en obrar en medio de lo imposible. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Oiga, y se llegó el tiempo y Sara comenzó con los dolores. Quizás un día Abraham fue como de costumbre a llevarle un cafecito a Sara y resulta que cuando se lo bebió, Sara salió vomitando. Ay, ¿esta mujer qué le pasa? Si a ti te gusta el café, es que me siento unos malestares, Abraham. Y a los 7 meses ya Sara con la barriguita. Y a los 9 meses dio a luz aquella promesa que durante 25 años estuvo esperando. Pero ¿sabe por qué? Me llama la atención algo muy especial, hermano, que habla Romanos acerca de esta esperanza y de esta fe que tuvo Abraham. Mire el capítulo 4. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Porque escrito está: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Mire eso tan importante. Creyó en esperanza contra esperanza, gloria al nombre del Señor, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Eso es lo hermoso. Él vio su cuerpo, se miraba, pero si ya yo estoy muerto. Prácticamente yo estoy ahorita ya que me sepultan. Y Sara, siendo una mujer, aleluya, que su matriz ya era una matriz que no funcionaba. Pero yo creo que Cristo, que mi Dios en ese momento le puso una matriz nueva. Porque Dios no hace remiendo, cuando Dios hace algo, lo hace nuevo, gloria al Señor. Y le puso una matriz nueva, hermano, para que concibiera. Aleluya. Dice, ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó en la fe. Su fe siempre estuvo intacta. Tuvo fe siempre, que el que le había prometido eso, se lo iba a cumplir. Del que le había dicho, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, el que le cumplió, se lo iba a dar, gloria al nombre del Señor, porque nuestro Dios no miente, hermano. Lo que Él dice, eso hace. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Y ahora cuando le da el hijo, ¿sabe qué? Le dice, ofréceme a tu hijo Isaac, sacrifícamelo. Y esa es una de las pruebas más grandes. Bueno, porque si le da el hijo está bien, pero ya que lo tiene en sus brazos, hermano, y no es nada que cuando una persona a esa edad tiene un hijo, eso se vuelve la niña de sus ojos. Usted no ve cómo ya los abuelos, que a los hijos le daban con correa y con todo, ahora a los nietos le dan todos los caprichos. ¿Cómo estaría Abraham y Sara con un peladito tan pequeñito, pero que ellos, eso era el amor de su vida? Mas sin embargo Dios le dice, sacrifícame a Isaac. Y sabe que Abraham no dudó ni un momentico. ¿Sabe por qué no dudó en ofrecerlo? Lo llevó, comenzó a componer el altar, las piedras, lo amarró, colocó la leña. Y el Ponzi está viendo, bueno papá, yo sé que esto se necesita para el sacrificio, las piedras, la leña y todo esto y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Lo que no sabía él que el corderito era él, gloria al Señor. Y cuando lo tenía en el altar, que levantó su mano, el pedernal, el cuchillo, para clavárselo a su hijo Isaac, el Señor le dijo, Isaac, detente, no le hagas nada al muchacho. Ahora conozco que tú eres un hombre de fe.
Ahora conozco que tú eres un hombre de obediencia. Ahora conozco que tú eres un hombre fiel. Pero ¿sabe qué dice el escritor a los hebreos? Que Abraham pensó y dijo, bueno, él me lo dio, él me lo prometió. Lo que yo sí es cierto que aún él puede levantarlo de los muertos y puede dármelo vivo nuevamente. Hay una alabanza para el Señor. Hay una alabanza para el Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Aleluya. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria al Señor. Sabe que hoy en día, si tú tienes más de 35 años y cuando te vas a hacer el control con el médico, te pegan un buen regaño. ¿Usted por qué está teniendo hijos ya tan vieja como está? Y si tienes 40 años, el regaño es más grande. Porque ya esa edad, que la placenta ya no es lo mismo, que ya no tiene la misma fuerza. Pero Sara casi con 100 años Dios le dio fuerza para concebir. Pero ¿sabe por qué? Porque creyó quien lo había prometido era fiel. Aplauda al Señor en esta mañana fuerte, gloria a Dios. Aleluya. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, de ese Abraham ya casi muerto, hermano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De ese que ya estaba casi muerto, de esa mujer estéril, hoy podemos ver naciones como Israel. ¿Oyó? Podemos ver naciones como Israel, que aunque no tiene una cantidad de terreno actualmente, pero cada ratico se ganan el premio Nobel de Medicina, el premio Nobel en productos, han hecho producir al desierto, la gente más inteligente sale de Israel. De ese ya casi muerto, de un viejito cucho que estaba por allá, gloria a Dios, que le creyó al Dios vivo, al Dios todopoderoso y le fue contado por justicia. Por la fe de Abraham, usted y yo podemos deleitarnos en la palabra de Dios. Porque es por la fe de Abraham, hermano, y por la descendencia de Abraham que vino el Mesías, es decir, el Cristo, para darnos salvación y vida eterna. Por ese que estaba casi muerto, pero tuvo una fe viva, inquebrantable. Hay que tener fe siempre, gloria al Señor. A veces las circunstancias y los problemas hacen que tu fe mengüe, pero yo te quiero decir, no te sueltes de la mano de Jesús. Créale siempre al Señor, que el que prometió guardarte por encima de la pandemia es el Señor, que el que prometió, aleluya, darte la bendición es el Señor. Yo siempre he dicho, usted no depende de un empleo, usted no depende de una empresa, tú dependes es de la bendición del Dios Todopoderoso. Porque aunque una puerta se cierre, hermano, Dios te abrirá otra, así de facilito. Aunque el negocio quebró, Dios te puede dar otro y mejor todavía. Porque es que tú no dependes de eso, tú no dependes de un patrón, tú dependes es de Jesucristo. ¿Oyó? Usted depende es de Jesucristo. Cuando uno depende del Señor, aunque cierren la empresa y cierren lo que quieran cerrar, usted se mantendrá firme con sus ojos puestos en el Señor, porque de Él es que viene tu bendición. Jacob, cuando estaba con su tío Labán, que le estaba haciendo trampa, él dijo, ahora le voy a hacer trampa a mi tío Labán. Y cuando aquellas ovejas estaban en calor y que se estaban apareando, él venía y cogía un árbol y lo pelaba en partes para que cuando esas crías estuvieran, salieran todas manchadas. Él pensaba que de esa manera, y lógico, se estaba enriqueciendo. Y él decía, me está funcionando lo que estoy haciendo. Cada vez que estas cabras y que estas ovejas se están montando,
yo les pongo este palo que está pintado para que los hijos salgan pintados. Se estaba enriqueciendo. Él pensaba que era a su manera, pero Dios un día le mostró en sueño que no era lo que él hacía, lo que estaba enriqueciéndose con eso. No, él le mostró que era él en el vientre de esas cabras y de esas ovejas, que le ponía las manchas para que él se enriqueciera. A veces creemos que son nuestros métodos. A veces creemos es porque yo soy más inteligente, porque soy más aventajado. No, uno depende del Señor. Y cuando uno depende de Dios, hermano, te podrán poner lo que te quieran poner, pero Dios siempre tendrá lo que a ti te pertenece. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Tú dependes de Dios. Siga confiando, tenga la convicción, la certeza que tu bendición está en las manos de Dios. ¿Por qué no le brindas una alabanza al nombre del Señor Jesucristo? Entonces, muy interesante que hay que tener fe siempre, gloria a Dios, para que al igual que Abraham, nosotros podamos obtener esas promesas de estar siempre con el Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe algo, hermano? Que la fe es algo que se pueden lograr cosas que al ojo humano, en la lógica humana, son imposibles. La fe está por encima de la lógica humana. Para la ciencia médica es imposible que una persona se sane de cáncer si no le sacan esa masa maligna, si no le hacen unas quimioterapias, si le va bien con las quimioterapias. Pero nosotros conocemos y sabemos que nuestro Dios, en un momento, con una oración y la fe puesta en Él, ese tumor puede desaparecer. Yo lo he visto y yo lo he confirmado de esa manera. Hay que operarlo, hay quien tiene tantos días de vida, ya no se puede operar, es maligna, pero Jesucristo en un momentico desaparece ese tumor maligno y la persona queda sana inmediatamente, porque está por encima de la lógica humana, la fe. Gloria a Dios. Por eso me llama la atención el caso de Josué. El enemigo venía contra ellos y ellos querían vengarse antes que oscureciera de sus enemigos. Y como Josué vio que ya venía el atardecer, entonces clamó al Señor, pero con fe. Y entonces dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Asjalón. Y la Biblia dice, hermano, que el sol se detuvo hasta que Josué y su ejército se vengó de todos sus enemigos y los exterminaron. ¿Qué máquina hay que pueda hacer eso? Que venga la NASA y me muestre un proyecto para detenerlo. No hay. Eso únicamente lo hace el Dios Todopoderoso, gloria a Dios, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Alguien dice, hermano, pero si el sol no se mueve, se ha comprobado que la luna... Bueno, no sé que si el Señor detuvo la luna o detuvo el sol o detuvo la tierra. Lo que sí es cierto que el sol se mantuvo ahí hasta las 24 horas, hasta que Josué se vengó de sus enemigos. Eso lo hizo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la fe está por encima de la lógica humana. No se le extrañe a usted que lo que está pidiendo aparentemente sea imposible para el ojo humano, que Dios te puede hacer el milagro, porque para Él no hay nada imposible. La lógica dice no se puede, pero Jesucristo dice sí se puede. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Por la fe Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio, hermano, y no llovió. ¿Quién hace eso? El Señor. Ahora, encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios y que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Colóquese en pie en esta mañana, gloria al Señor.
que tener fe siempre, hermanos. Hay que tener fe siempre. No dejes que las circunstancias que te rodean en tu hogar, no dejes que las circunstancias que te rodean en tu empleo, no dejes que las circunstancias que te rodean y que te quieran de pronto hacer que tu fe mengue. No. Mantenga su fe puesta en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabe que por no tener fe algunos fueron traspasados tras muchos dolores. Pero por estos hombres que usted encuentra en Hebreos, por la fe Noé se pudo salvar en el arca. Por la fe Daniel pudo hacer que esos leones se les cerraran la boca y no les hiciera daño. Por la fe aquellos 3 muchachos, aquel horno de fuego no les hizo nada. Porque pusieron su fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero. ¿Cuál es su petición que tienen esta mañana? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que tienes años de estar pidiendo y no ves respuesta? Alguien decía, hermano, lo que pasa es que le pedí al Señor por esto y siento que Dios no me responde nada de lo que le estoy pidiendo. No te preocupes, sé paciente, que en el momento que tú menos lo esperes, ese Dios te va a dar la respuesta al problema. Dios te va a dar la respuesta a esa necesidad que tú quieres que Dios resuelva en tu vida. Pero debes de tener la fe en el Señor. Cree solamente que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Levante sus manos en esta mañana, gloria a Dios. ¿Qué le quieres decir al Señor en esta mañana? ¿Cuál es esa petición? O quizás tu fe ha menguado. Aquí está el que los discípulos en un momento le dijeron, Señor, aumentanos la fe. De pronto las ves pequeñitas, no sé cómo esté tu fe en esta mañana, pero al igual que los discípulos le podemos decir, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yo quiero tener fe siempre, Señor. Yo no sé de pronto si tú tardas tantos años, no sé, pero yo quiero tener mi fe intacta como en el principio. Señor Jesucristo de Nazaret, Dios de gloria, Dios de todo poder, hemos creído, Señor, que tú eres el Dios vivo, que tiene todo poder, que tiene toda autoridad. Hemos creído, Señor, que tú eres el Dios que obra en medio de lo imposible.